te oigan a rodar. ¿Y qué vitalidad tiene? Hombre, nosotros le llamamos siempre foncense y ahora ya fa un tiempo, a raíz de lo que más veient, más escuchan per asti, pues hombre, yo creo que podrían llamarle aragonés, podrían dar ese paso. Aragonés yo creo vais a Ribagorzano, yo creo que lo que tengo escuchado, pues desde aquí hasta Campo prácticamente charlan igual. No hay alguna otra diferencia, pero vamos, prácticamente charlan igual. Fonce, Estadilla, Estada, Olvena, la Puebla de Castro, Capella, hasta Campo yo creo. La manera de charlar, cómo está de vitalidad, pues yo lo que conozco en Fonza hasta ahora está muy bien. No hay mucha gente que la habla, está muy extendido, es de uso totalmente habitual. En los demás lugares, sacado Estadilla que lo conocen un poco más, lo demás yo no lo conozco cómo está. En Estadilla yo sí que me ha dado cuenta hace tiempo pues que la gente de la edad nuestra ya le comenzaba a deixar de lado, no le empleaba tanto como lo emplean en Fonz. Y esa misma situación que fa unos años me va a resultar curiosa en Estadilla, cuando empezaban a ir de fiesta, cuando tenían 18, 20 años, 16, ahora la estoy notando en los críos de Fonz que tienen esa edad, 16, 18, 20 años. Esa misma lo de charlar o charlar entre ellos incluso castellano, aunque con sus pares charren foncense, aragonés, pero entre ellos, los mismos críos, igual que la cuadrilla sean todos de Fonz, que estén mezclados con alguno de fuera, charlan siempre castellano. Pues hombre, una cosa que te da un poco de rabia de que no continúen charlando como charlan ahora. Ahora últimamente se nos ha dado un fenómeno curioso que fa tener un poco de esperanza, ¿no? Que en la comunidad del Facebook en el foncense, pues el idioma oficial es el foncense o el aragonés. Millor peor escrito, pero escriben prácticamente todo en foncense. Entonces, claro, la Chen dice, bueno, pues por lo menos, ya sabes que aunque no charlen, siguen pensando en el idioma nuestro, y eso por lo menos son mosquetos. ¿Y cuáles son las razones que piensas por qué se pierde el aragonés en Fonz? Yo creo que lo fundamental, una teoría mía, es que los críos marchan demasiado pronto a estudiar fuera. Antes estaban hasta octavo, lo que era octavo, con 14 años, ahora marchan 2 años antes. Entonces, quieras que no, yo no soy sociólogo, ¿no? Pero quieras que no, los críos, la socialización de un crío de 14 años es distinta de la de un crío de 12. Entonces, cuando marchan con 14 años tienen la cuadrilla más cuajada, ya no digo yo que se mezclen menos, pero tienen otras raíces más fechas aquí. Cuando marchan con 12, pues no dejan de ser, siguen siendo críos, pero son muy críos. Entonces llegan a Monzón, a Neseiga, los de Fonsa Monzón, claro, entonces se mezclan más con Chen de allí, sin tener muy arraigado el idioma o lo que sea, ¿no? Entonces, como se mezclan, son minoría, pasan a no emplearlo, y cuando están en casa, sacado en casa con sus pares, cuando se veían ellos entre ellos, la misma situación que si estás en fuera de aquí. Entonces hablan castellano. Yo creo que es que no le encuentro otra explicación, porque aquí el idioma oficial, el foncense, los pares todos charlan desde yo mejor foncense que castellano. Los que intentan hablar castellano pues tienen las mismas dificultades que pueda tener cualquier otra persona que no tiene ese idioma como idioma materno. Y cuando charlas con otros lugares del Pirineo, ¿has tenido la percepción de que se charra apareció en otros lugares de la montaña, fuera de lo que ya Ribagorza? Sí, bueno, yo el conocimiento que tengo fuera de la Ribagorza pues es más limitado a lo que haya podido ver en algún programa, algún vídeo, algo de que me hayan enseñado. Lo que más conozco es la Ribagorza, Benasque, el Alta Ribagorza y el Sobrarbe. Entonces,
vamos, bàsicament mos entenem perfectamente. El problema es que seguim utilitzant el aragonès com un idioma muy endogámico, lo emplean solo nosotros, entre nosotros. Cuando salimos fuera, yo soy el primero. No, yo voy a Graus, aunque sé que me entienden, les hablo en castellano, porque ellos siempre hablan castellano también. En Estadilla no, porque en Estadilla ya sé, están más cerca, nos conocen más, se pierde otro miedo de la comunidad, digamos, es más cercana. Pero de aquí en afuera es otra historia. El charlarse yo era, fa unos años, tenía otra percepción distinta. El lleva más raro, más diferente lo que se hablaba en otros puestos de lo que se habla aquí. Pero claro, tampoco habían visto o habían estudiado las mismas cosas. La única referencia que tenían del aragonés como conjunto era el diccionario o la fabla, digamos, de Francho Nagore. Entonces, y eso a los patrimoniales, que nos llaman ahora, nos sonaba rarísimo. Entonces, nos provocaba rechazo. A raíz de algún cursillo que había venido a hacer algún profesor del no sé si era del Ligallo, del Consello era entonces, yo creo, Xavi Tomás, van a empezar a tener otra percepción de lo que era el aragonés, porque él, en vez de imponernos el aragonés normalizado, nos daba clases magistrales de lo que era el aragonés en otros lugares. Entonces, en un grupet que estaban aquí interesados en el tema, te das cuenta de que hay muchas más cosas que se parecen que no muchas que nos diferencian. Y justo al revés de lo que habían hecho con el proceso digamos, de normalización. Van a emplear las cosas que nos diferenciaban más para hacer un idioma lo más raro posible. Y después resulta que cuando cuando veis las cosas un poco más de cerca, pues veis que en realidad tienen muchas más parecidos que diferencias. Con la fueva, ¿tienes conocimientos de sí. Charra en la fueva? Sí. Hombre, es un charra diferente, pero vamos, básicamente es muy parecido. Tienen una manera de charrar los artículos empleando otra manera, pero vamos, básicamente muy parecido. Yo desde luego si les hablo foncense me entienden, y ellos si se soltan, que les consta de soltarse mucho, solo hablan entre ellos, vamos, se les entiende perfectamente. De todas maneras, yo creo que en el Sobrarbe está bastante disado, se ha perdido mucho, no sé por qué, pero por lo menos lo que conozco yo de la zona baixa del Sobrarbe se ha perdido un prou. Y la huelga con el catalán, ¿vosotros veis la diferencia cuando ya se charra catalán en tal este? Hombre, yo tengo claro a se habla catalán aquí, ¿no? A se charra catalán. Lo que ya no tengo tan claro a se dice de charra. El catalán aquí, yo creo que, una opinión personal mía, está clarísimo que se charla pues, en Fraga, se charla en Tamarite, se charla en Albelda, en Alto Ricón. Son yugas claramente que se charla el catalán, con alguna contaminación del aragonés, por supuesto, como en Lleida hay contaminación del aragonés y están al otro lado de la Muga. En Taquí, pues, en San Esteban, en Azanui, en Peralta, no me atrevería a decir que catalán. No me atrevería a decir que aragonés porque sí que le encuentro más diferencias, pero no me atrevería a decir que catalán porque tiene unas estructuras lingüísticas diferentes, entiendo yo, desde un punto de vista totalmente profano. ¿Y en Tal Sur? ¿Ya no se charra Tal Sur res. África. No, en Tal Sur no, debaixo de Font ya nada. En Font, bueno, Cofita que sigue... Cofita va a venir mucha gente de la montaña y por ahí hablan foncense, se ha perdido mucho, hablan prácticamente castellano, pero yo creo que la frontera sur es fonce. Yo trabajo en Monzón y claro, los de Monzón y la zona de la Ribera del Cinca tienen la conciencia de que hablan castellano, claro, eso no les saben ya uno de Valladolid el castellano que hablan los de Monzón, pero claro, son cosetas que dan cosas sueltas del aragonés de fa muchos años, no te sabría de cuándo, pero desde luego no es una cosa que empleen habitualmente. ¿En la escuela? ¿Nunca has regañado bella vez? Yo mai no he tenido problemas en la escuela. ¿Has sentido tú? No, y los críos míos, que son los únicos, de los pocos que hablan foncense con la edad suya, han tenido suerte que hasta ahora no han tenido ningún problema. Ahora ya saben distinguir perfectamente del castellano del aragonés, pero cuando no saben distinguir, pues si escribían una cosa en la hoja,
pues no tenía ninguna importancia. La maestra les iba que les explicasen a los demás qué era lo que habían escrito, por qué lo habían escrito así. Incluso han estado charlando de cómo se dice en castellano una cosa, cómo se dice en fons. Entonces, bueno, desde ese punto de vista no he tenido ningún problema. Yo no me acuerdo de haber tenido ninguno tampoco. Desde luego a nivel académico, ni yo ni ninguno de los que van a estudiar con yo he tenido ningún problema con el castellano tampoco. O sea que me ha hablado perfectamente el foncense y he hablado y han escrito perfectamente el castellano. No hemos suposado ninguna merma de nada. ¿Qué pasa aquí? ¿Tú has visto qué hora es? Descansame, ¿eh? Descansate, pero son las 7:30 Llevo pasadas. todo el día matacaballo. Me he cogido hoy vacaciones para ir tranquilé, ya que hemos tocado, apartamos de trabajar. Y ahora me he sentado. A mí yo me le cojo Javier, pero tú ves ahora que... Sí, pero tú ahora has llegado a casa. Yo hasta las 5:30 no amanecí por casa. Y encima arranca a toda pastilla cara al parque, apaña las neveras, porque todo viene mucha gente. Viene mucha gente. ¿Qué te nació de Lifara? No, de ¿No Lifara te no. iba a picar? Se dice comida de trabajo. Ah, aquí yo creo que una lifareta. No, estaban con los Escaqueate. interregantes y con los de Sirasa, que han tenido una reunión y se ha hecho tarde, se han hecho las 5 y pico. ¿Qué tenía que Pero vamos, hacer? he baixado al parque, he preparado las cámaras, he llenado, cuando has llegado tú ya que se acababan, y eso que tú has acabado 4 o 5 horas El antes. traballador del mes. No, tampoco hizo. ¿Qué tenían que hacer después? A ver, a las 7 tenían que encender fuego. Ya el fuego ya no lo encenderemos nosotros. Y después tenían que baixar una meseta para posar la cajeta y sacar a coger las pernas. Eso yo creo que traerá Javier. Y con el que tocan, con los músicos, Los músicos van a decir que baixarían allá a las 9. los que vienen a montar después la disco móvil, también han dicho que baixarían allá a las 9 y montarían a la vez, que posen en unos altos y otros abais. Vale. ¿Vale? Y después va el Maitino, han traído Papel maitino mañana, Sí. ya el pensaré mañana eso. pero que han traído de la caja de ahorros unos trastes, lo que podrían hacer... Pues, Quincallas. no, y lo que podrían hacer es sortearlo para los críos, porque así les dan un regaler y se paran más contentos. La mañana para configurar lo del bardo y las pinturas. Y per Maitino han dicho que podrían hacer a la maitinada. Y se levantará mañana para eso. Los que tengan fuerza. Los mismos que se chiten de maitinada se levantarán No, que poco después. Naichen, que siempre que él tiene preparado para hacerlo. Que todas las costillas de los mismos. No te estreses. No me gusta quejarme, pero ya veis que siempre acaban igual y encima te las tienes con yo. Y vienes aquí a amagarte a un portal para que no te encuentren. Me pensaba que traerían cerveza, pero al final se ha quedado esto con la cháchara solo. ¿Y que soy bien para Maitino? Sí, hemos acudido, pero he estado en Montestadilla hasta ya a las 2:30 y después he estado viendo todo lo de la obra de ellos, la caseta de las bombas, y después pues Monen subió a comer a la albahaca y me estaba hablando pues de lo mismo, a ver si acaban de parir a la obra, Ya está que bien. estoy farto ya. Pues a mediodía han estado apañando lo del guiñote, han traído unos trofeos de la caja rural para darles y han subido aquí alto a la piazza a buscar unas mesas para tenerlas preparadas y así ya tienen organizado las parejas que se han hecho para jugar. ¿Se ha apuntado mucha chen o qué? No habrá igual 30. Sí, ¿Quién habrá para 14 premios? han dicho de trialos, hice 2 grupos, los críos a un lado y los grans al otro, porque las mujeres grans se quejan de que chugan con los críos y resulta que los críos chugan de cualquier manera. Pues Y mira, les un jode que crío- pierdan, los críos chugan de cualquier manera y les jode que encima si tienen las cartas pierden y encima se rebotan. Entonces han dicho estar en un grupo de las mujeres grans para que si ganan tengan el honor de haber ganado con las chugadas que ya se saben y los críos que chugan en otro lado y han partido un poco los premios para que no proteste ninguno. Lo que pasa es que les tienen miedo a los críos, porque hay alguno que es más jugador que la Baraisa. Y esos que se han apuntado, Y chugan sin lo que ellas dicen que es la manera maja de chugar y después resulta que si pierden pues les fastidia. Pero no había goteo. Con que hizo, mi madre debe estar ya con la escoba derecha, como no vais a eso para no, pero tenían a los nervios nosotros aquí. Van Baixen. Sí, pero van puercos como Con más- rabosas. O sea que tienen que pasar por la ducha. Van Baixen nos meten a remojo los 4 y listos, a las 9 al peu del cañón ya. Bueno, y mañana por Maitino me como el tren. Yo mañana por el maitino procuraré levantarme tarde. Para levantarme descansado. Vale, pues ya está bien. No sé si tenía que decir algo más. Me han dado fiesta para el lunes también. Yo que vais a trabajar y al final me han dado fiesta para hoy y para el lunes.
no te lo había dicho, no nos veían, no paran en casa. Mi madre dice que si se caes en la casa no nos pillarían dentro. Ya conté lo mismo. Sí, para nos reñir, así nos reñir, está bien. Pues ahí se sabe, pasan, nos llaman, Y, que se pulan y al baile. y nos baixan el baile. A ver cómo chugás vosotros con ese auto. ¿Qué? A ver cómo se chuga eso de ese auto. Pues porque nos quieren ver, Ahora otra que es un barato. pero que sea tarde, de verdad, Va, Javi, va, tíralo. Anda que voy primera, Va, no, sí, tú detrás. Ah, te he ganado. A la yanchuga. Javi, mira el tío. El mío más culo que el tío, que también está Mira mi pista, Javi. La pequeñica de esta me ha durado nada. La pequeñica me ha durado una como si... La otra como si... O sea, tiene... No sé si tenía 400 horas y la otra igual en fase tenía unas 200. No, menos, un poquito. Está bien, de momento me quedan 304.